La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy bien, muchísimas gracias por esta introducción. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de un tema tan interesante como lo dice nuestro título hoy. Y bueno, primero darles la bienvenida en representación del Comité Peruano de la CIER, PECIER. Mi nombre es Sara Uribe, soy actualmente delegada del Comité de Gestión de Conocimiento del PECIER. Estaré hoy a cargo de la moderación de este evento. Trabajo en el sector energía, en la empresa ISAREP, Red de Energía del Perú, con el rol que tengo en talento organizacional, que es muy afín a nuestro tema de sostenibilidad. Y en este rol venimos haciendo transformación organizacional, que en realidad tiene que ver con nuestra misión como empresas pertenecientes al sector y además como individuos interesados en generar esta huella, finalmente, ¿no? Y estar hablando de recursos del hoy, recursos del mañana y cómo tenemos este compromiso de garantizar acciones sustentables en el tiempo. El PECIER tiene como objetivo fundamental contribuir con el intercambio de información que promueve el desarrollo del sector energía en nuestro país y en ese sentido ha venido y viene desarrollando diversas actividades formativas, compartiendo experiencias de temas relevantes. Y actualmente el PECIER está conformado por 25 empresas socias, organizaciones, organismos socios, de los cuales en los últimos meses hemos tenido 3 nuevos afiliados e invitamos a todas las empresas del sector y afines al sector el estar en esta sociedad. Además, como parte del CIER, promovemos las actividades de integración latinoamericana, regional, con estudios, compartir informes y en general información que pueda servir pues, para el desarrollo del sector. En esta oportunidad tenemos, es la primera en realidad actividad libre, gratuita, de acceso libre para nuestro sector, en nuestro tradicional PECIER Live, que es un evento en el que podemos pues conectarnos libremente y además estar dejando nuestras inquietudes, tener una interacción y un espacio que los invitamos al final de nuestra presentación el día de hoy. El tema que nos trae y nos conjuga, hemos visto con mucho entusiasmo, casi 50 personas conectadas, incluso antes del horario, y esto creo que habla muy bien del interés de este nuevo tema y ver cómo se puede aplicar y qué soluciones podemos esbozar para el sector energético. El tema que hoy traemos es Objetivos del Desarrollo Sostenible en el Sector Energético. Además, tenemos programado realizar otros cursos, webinarios, tenemos un próximo curso virtual siguiente para fines del siguiente mes, de aspectos constructivos de transformadores, que tienen las inscripciones abiertas, y estamos elaborando ya nuestro Expo PECIER de este año, como en los años anteriores, alineándonos a todos los agentes de este sector en un compromiso de sumar el camino de esta transformación, de la integración regional, ¿verdad? De la interconexión al desarrollo del sector en nuestro país y, ¿por qué no, fuera de las fronteras también? Muy bien. Para la actividad de hoy, vamos a resaltar que es muy importante también tener algunas pautas para iniciar este espacio. Por ejemplo, cómo vamos a manejar los comentarios y las preguntas. Ustedes lo pueden dejar en el chat del Zoom y vamos a estar organizándolas y también juntándolas de repente temáticamente para poder resolverlas al final de la presentación.
Solicitamos a todos mantener desactivado su audio, su video, para evitar esas interferencias durante la actividad. También revisar sus conexiones para estar con esta buena experiencia. Serán unos 45 minutos aproximadamente de exposición y pues al final tendremos un buen espacio para poder interactuar y poder resolver estas consultas. Entonces voy dando ya inicio a esta exposición. Nuevamente muchas gracias por esta conexión y estaremos acompañándonos en este interesante tema. Voy a presentar entonces a nuestra expositora de hoy, María Fernanda Guapara, nos acompaña en esta tarde. Ella es la actual oficial de Alianzas y Financiamiento para el Desarrollo de Naciones Unidas en el Perú. María Fernanda es magíster en Desarrollo Sostenible, con 15 años de experiencia en el sector privado, organizaciones sin fines de lucro y organismos internacionales. Ha liderado equipos de trabajo en asuntos corporativos, gestión de la sostenibilidad, comunicación estratégica, relacionamiento con stakeholders y establecimiento de alianzas para el desarrollo sostenible. Muy bien, María Fernanda, te damos la bienvenida y gracias también a nombre del PECIER para esta exposición. Te dejamos al frente, María Fernanda. Muchísimas gracias, Sara. ¿Se me escucha bien? Te escuchamos. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve? Se ve bien. Se ve bien. Ok, súper. ¿Ahí pueden verlo? ¿Sí? ¿En pantalla completa? Sí, estamos ok. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes con todas y con todos. Yo soy María Fernanda Guapara, soy oficial de Alianzas y Financiamiento para el Desarrollo de la Oficina de la Coordinación Residente de Naciones Unidas. Quería contarles un poquito antes de empezar la presentación qué hace Naciones Unidas en el país, ¿no? El sistema de Naciones Unidas está compuesto por más de 20 agencias, fondos y programas. Seguramente han escuchado hablar sobre UNICEF, sobre la OIT, sobre la UNESCO, ¿no? Sobre la FAO, ¿no? Que son todas agencias especializadas en diversas temáticas, todas vinculadas al desarrollo sostenible, ¿no? Y tienen la misión de contribuir con el país, ¿no? A generar capacidades y competencias para poder alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? De la mano siempre del Estado, por supuesto, que es la contraparte natural, pero también de la mano de los diferentes actores, ¿no? que también tienen un rol importante en el desarrollo. Yo trabajo en la Oficina de la Coordinación Residente, que es la oficina que coordina, como su nombre lo dice, todo el trabajo del sistema de Naciones Unidas. Mi jefe es la persona que es enviada del secretario general, ¿no? El jefe máximo de Naciones Unidas, en el Perú, ¿no? Él es el líder de Naciones Unidas en el Perú. Yo formo parte de su equipo, ¿no? Entonces, mi rol es un poco como oficial de alianzas, es generar justamente alianzas para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que tienen, ¿no? Están vinculados a las prioridades nacionales del país y por supuesto, pues, a las diferentes políticas, ¿no? de Estado. Entonces, como yo les comentaba, ¿no? Yo me encargo de hacer alianzas, tengo que intentar sentar en la mesa a los diferentes actores de la sociedad, al sector privado, y por eso estoy aquí hoy con ustedes, pero también a la cooperación internacional, ¿no? Que son los donantes tradicionales del desarrollo, ¿no? A la sociedad civil. Hoy día en la mañana he estado en un evento de la sociedad civil también, compartiendo con ellos el rol que tiene la sociedad civil en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la academia también, ¿no? Entonces, mi rol es un poco ese, ¿no? Es buscar que los actores que tienen un rol importante en el desarrollo sostenible se apropien de la Agenda 2030, de los ODS, para que desde sus propias posiciones, en sus propios roles, puedan contribuir a conseguir estos objetivos que son de interés nacional, ¿no? Yo estoy aquí hoy día justamente en ese rol, ¿no? de generar alianzas con el sector privado. El sector energético es un actor, es un sector que tiene un potencial enorme en aportar al desarrollo sostenible. Ahora vamos a ver con más detalle esa parte, ¿no? Pero
justamente ese es un poco lo que yo hago, ¿no? Tratar de contribuir a la sensibilización sobre los ODS, pero también el llamado a la acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder lograr los ODS al año 2030? Nos queda poco tiempo, entonces tenemos que avanzar más rápido y tenemos que avanzar juntos hacia estos objetivos. Vamos entrando un poco a la presentación. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un poco conceptos generales y claves sobre la Agenda 2030. Esta es una presentación introductoria sobre la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son esos principios rectores? ¿Y quiénes son los actores involucrados, los que están llamados a contribuir con la implementación de la Agenda 2030 en los países, incluido el Perú, ¿no? Voy a contarles un poquito cómo estamos avanzando a nivel global y a nivel nacional en la implementación de la Agenda 2030. También aterrizar un poco ya al Perú, ¿no? ¿Cuál es ese vínculo del Perú con la Agenda 2030 y los ODS? Luego vamos a aterrizar más al tema del sector empresarial, cuál es el rol del sector empresarial en la consecución de los ODS, y un poco más haciendo un doble clic ahí al sector energético. Entonces, vamos empezando. La Agenda 2030, ¿qué es la Agenda 2030? ¿No? Bueno, lo importante es saber que antes de la Agenda 2030, ¿no? Existía otra agenda de desarrollo que se llamaba la Declaración del Milenio, que tenía los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Seguramente algunas personas lo han escuchado. Esta agenda de milenio, que iba del 2000 al 2015, tenía 8 objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Y solamente era para países en vías de desarrollo, ¿no? El Perú era uno de esos países llamados a implementar la Declaración del Milenio, los ODM, ¿no? Y cuando llegamos al año 2015, bueno, unos años antes, se empezó a ver, ¿no? Que había que seguir trabajando por el desarrollo sostenible. Entonces, se empiezan a hacer consultas y se empieza a aprender sobre las lecciones que dejó la Declaración del Milenio, ¿no? Los ODM, ¿no? Se empezó a estudiar cuáles fueron los objetivos que no se llegaron a alcanzar y por qué motivos, ¿no? Y entre el 2012 y el 2015 se empezaron justamente a hacer estos análisis, estas consultas, ¿no? Una de las cosas que se determinó es que para alcanzar una agenda de desarrollo era no solo importante, sino imprescindible involucrar a todos los países, ¿no? No solamente a los países en vías de desarrollo, sino a todos los países en el entendido de que los problemas o los desafíos son desafíos globales, ¿no? No son solo desafíos que padecen los países en vías de desarrollo, sino son desafíos globales, ¿no? El cambio climático no solamente ocurre en el Perú, ocurre en todos los países del mundo, ¿no? Las desigualdades están presentes en todos los países, la violencia está presente en todos los países, ¿no? Y los problemas no se terminan con las fronteras, ¿no? Los problemas trascienden las fronteras. Entonces, bajo ese entendido es que surge la Agenda 2030, que es una agenda universal, ¿no? Donde todos los países, ¿no? Están llamados a cumplirla, y que busca, digamos, transformar el mundo, ¿no? Pero esa transformación no se va a dar si solamente unos cuantos países empiezan a emprender acciones. Además, comprendiendo que muchas veces los países más desarrollados son los países que más contribuyen a ciertos desafíos, como por ejemplo al cambio climático, ¿no? Entonces, todos los países están llamados a comprometerse con la Agenda 2030, todos los países están llamados a seguir, a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para poder alcanzar todos juntos estos objetivos globales, ¿no? Evidentemente, cada país va a adoptarlos según su propia realidad, según su propio contexto, según sus propias problemáticas, ¿no? Pero que todas definitivamente responden a este marco más general, ¿no? Como todo plan de acción, ¿no? La Agenda 2030 tiene una visión de futuro, ¿no? Los invito a leer el preámbulo de la Agenda 2030, donde nos habla de este mundo sin pobreza, este mundo sin desigualdades, un planeta sostenible y viable para las futuras generaciones, un mundo sin violencia, ¿no? Entonces tiene esta visión de futuro, tiene una serie de principios que vamos a ver en unos minutos, tiene un marco de resultados, ¿no?
no sé qué está pasando. Tiene ahí un marco de resultados que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son los cuadraditos de colores que ven acá, ¿no? Tiene un marco de seguimiento, es decir, que tiene metas e indicadores, ¿no? Los ODS hay que verlos no solamente como estos 17 cuadraditos de colores, sino hay que hacer doble clic en cada uno de estos y ver que cada uno de estos tiene metas y tiene indicadores, es decir, tenemos que hacer monitoreo para ver cómo estamos avanzando. Y la Agenda 2030 también propone una serie de medios de implementación muy diferentes a lo que antes se hacía, ¿no? Lo que nos dice la Agenda 2030 es que el business as usual ya no funciona para poder alcanzar el desarrollo sostenible. Tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. Y propone, por ejemplo, como medios de implementación de la Agenda 2030, las alianzas multiactor, ¿no? Propone mecanismos innovadores de financiamiento, propone la inteligencia artificial, ¿no? La innovación, la participación de más actores, no solamente de los gobiernos o de la cooperación internacional, que eran los actores llamados a estos temas más de desarrollo, ¿no? Ahora se necesita la presencia y la participación activa de todos los actores, ¿no? Los principios de la Agenda 2030, ¿no? Uno de ellos es la universalidad. Eso quiere decir que todos los países están llamados a cumplir con la Agenda 2030. Los 193 países, Estados miembros de Naciones Unidas, han firmado un compromiso para lograr los ODS al año 2030, a diferencia de la Declaración del Milenio, ¿no? Que solamente en los países en vías de desarrollo. En este caso, todos debemos trabajar hacia eso. Por otro lado, es de apropiación nacional. Eso quiere decir que cuando un gobierno, el gobierno de turno, firma la Agenda 2030, ¿no? Se está apropiando de esta agenda, de estos compromisos, y tiene que comprometer recursos, tiene que asegurar que las políticas públicas están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, y tiene que comprometerse a la rendición de cuentas, ir diciendo cómo avanza el país, ¿no? Hacia el cumplimiento de estas metas. Por otro lado, la Agenda 2030 es participativa, ¿no? Dice que la agenda es de todas y de todos, ¿no? Si bien hemos dicho que es de todos los países, pero claro, en los países hay diferentes actores que interactúan y que participan en la vida, ¿no es cierto?, de esa nación. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante de quién es la Agenda 2030 y vamos a ver que es una agenda de todos y de todas. Y lo importante es que la Agenda 2030 tiene esta promesa de no dejar a nadie atrás, es decir, de ir justamente a quienes se están quedando más atrás en los procesos de desarrollo, las poblaciones que vienen siendo excluidas históricamente, ¿no? Las que están en situación de vulnerabilidad, aquellas que no son incluidas, ¿no? en procesos de política, en procesos de desarrollo. La Agenda 2030 tiene esta promesa, ¿no?, de llegar al 2030 sin haber dejado a nadie atrás, ¿no? Y para esto necesitamos aplicar el enfoque territorial, porque es justamente en los territorios donde están las personas, ¿no?, y donde están las personas que más se están quedando atrás, con un enfoque intercultural, con un enfoque de género y con un enfoque de derechos humanos. Entonces, ¿de quién es la Agenda 2030? ¿No? Cuando yo les decía que es una agenda participativa, ¿no?, les estoy diciendo que es una agenda en la que han participado todos estos actores. Por ejemplo, ya les voy a contar un poquito más adelante, pero para el diseño de la Agenda 2030, más de 80 países participaron en estas consultas que se dieron entre el 2012 y el 2015, ¿no? Y el Perú fue parte de estas consultas, ¿no? Y se le preguntó a los representantes del Estado, de la cooperación, de las empresas, de la academia, de la sociedad civil, ¿no? Participaron representantes de pueblos indígenas, de niños y adolescentes, de jóvenes, de migrantes, de pueblos indígenas, de diferentes grupos. Se les preguntó cómo quisieran que fuera el mundo en el año 2030, y bajo esos insumos se construye la visión, ¿no?, de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, no solamente fue participativa en el diseño, sino que ahora lo que se espera es que todos los actores de la sociedad contribuyan en su implementación. El Estado es obviamente el primer llamado, ¿no?, a que lo haga, porque tiene la posibilidad de, desde el Ejecutivo, de las políticas públicas, llegar con soluciones a la mayor cantidad de personas para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Pero también tenemos un Congreso, un poder legislativo, que también a través de las normas y las leyes podría contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? A seguir conquistando derechos, ¿no?
a seguir promoviendo empresas, que las empresas tengan modelos sostenibles, etcétera, ¿no? Los gobiernos subnacionales también tienen un rol muy importante en la elaboración de sus planes de desarrollo concertados, ¿no? Localmente o regionalmente, incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para que estén alineados y de esta forma desde el territorio se pueda contribuir a alcanzar estas metas, ¿no? Están las empresas, que ahora en un rato les voy a contar un poquito más cuál es el rol de las empresas, ¿no? Pero tienen un rol importantísimo en la medida que ya son generadoras de desarrollo en los diferentes rubros y sectores en los que se desenvuelven. La academia es muy importante porque la academia es digamos, el espacio por excelencia para generar investigación y conocimiento, y ese conocimiento no se puede quedar metido en un cajón, no se puede quedar metido en una biblioteca, ese conocimiento tiene que utilizarse justamente para mejorar la calidad de vida de las personas a través de un mejor diseño de políticas, mejores estrategias de negocio, mejores modelos, mejor tecnología, innovación, ¿no? Y la academia puede ser un espacio muy importante para eso, además, que es un espacio de formación de personas, es un espacio de formación no solamente de profesionales, sino de ciudadanos y de ciudadanas que van a salir de alguna manera al mercado laboral, a la sociedad, ¿no? Y la idea es que salgan con la idea, con este convencimiento de que su accionar, ¿no? Su desempeño, sus decisiones van a tener un impacto en el desarrollo, ¿no? Entonces, en la medida que desde las universidades, los centros educativos, los institutos, se inculque, ¿no? este enfoque de sostenibilidad, este enfoque de desarrollo sostenible, pues van a ser profesionales que van a salir con esa mirada y que van a querer implementar estrategias, ¿no? Vinculadas al desarrollo. Están los medios de comunicación que necesitamos que actúen como veedores, ¿no? de los compromisos del Estado, que necesitamos que cumplan esa labor pedagógica de traducir este lenguaje más técnico de los objetivos de desarrollo sostenible o los compromisos internacionales que asume el país, ¿no? En derechos humanos, en desarrollo sostenible en general, ¿no? Para poder tener estos temas en agenda permanentemente y que las personas podamos entenderlo mejor. La sociedad civil es un aliado importantísimo, es un actor básico para el desarrollo sostenible, han sido un motor históricamente, digamos, de lucha por conquista de derechos, ¿no? Y el desarrollo sostenible, ¿no? Y la cooperación siempre ha sido fuente de financiamiento justamente para el desarrollo. Ahora que el país es un país declarado de renta media alta, mucha de la cooperación se ha ido a otras regiones, a otros continentes donde hay mayor necesidad, pero el Perú todavía enfrenta serios desafíos, ¿no? Y necesita también que la cooperación, lo que queda de la cooperación, esté muy alineada a los ODS justamente para que también sumen, ¿no? A los esfuerzos del país. Y los ciudadanos y ciudadanas tenemos un rol también que cumplir en la medida que podemos exigir, ¿no? A las empresas, que podemos exigirle al Estado, que podemos exigir, ¿no? Que se cumplan con los compromisos, que no se vulneren los derechos, que avancemos hacia modelos más sostenibles, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, la Agenda 2030 no solamente no es una agenda de Naciones Unidas, ¿no? La agenda es una agenda del país, y el país está compuesto por todos esos actores, y por lo tanto cada uno debe asumir su rol para poder avanzar hacia los objetivos que son objetivos comunes. ¿Cómo estábamos avanzando a nivel global antes de la pandemia, ¿no? En el 2019 se cerró el primer ciclo de implementación de la Agenda 2030, ¿no? Ahorita ya estamos por cerrar el segundo ciclo, pero se emitió un informe en el que nos decía que a 4 años de haber implementado la Agenda 2030 había habido un progreso desigual, ¿no? Y no suficientemente rápido para cumplir los ODS al año 2030, ¿no? Los países estaban avanzando a diferentes velocidades, y lo más importante es que faltaban esos cambios transformadores e integrales, ¿no? Lo que yo les dije al comienzo es que la Agenda 2030 busca transformar el mundo, ¿no? Es un objetivo muy ambicioso, pero lo que necesitamos son justamente cambios transformadores e integrales para lograr esos objetivos. Y hasta el primer ciclo, hasta el cierre del primer ciclo de implementación, no se habían dado esos cambios, ¿no? De hecho, no se dieron esos cambios, y por eso es que cuando nos toca enfrentar la pandemia en el año 2020, los efectos fueron terribles, ¿no? Si hubiéramos hecho más inversiones en los sistemas de salud, en los sistemas de protección social, ¿no? Si hubiéramos avanzado más en reducir informalidad,
si hubiéramos avanzado más en mejorar los sistemas educativos, probablemente los efectos de la pandemia en el Perú no hubieran sido tan trágicos como lo fueron, ¿no? Algunos de los desafíos identificados en este informe es que se seguía deteriorando el medio ambiente, ¿no? La pobreza no se estaba reduciendo al ritmo esperado, estaba aumentando el hambre y estaba aumentando muy lentamente el acceso a salud de calidad, ¿no? Que como ven, son todos ODS, ¿no? Entonces, en lugar de estar avanzando, estábamos o detenidos o en retroceso, ¿no? Y esto es antes de la pandemia. Luego de la pandemia, estos desafíos se profundizaron, ¿no? Y ahí tenemos una serie de cifras que son realmente terribles, ¿no? Entre 119 y 194 millones de personas volvieron a caer en pobreza, se perdieron 255 millones de puestos de trabajo, ¿no? Incrementó el hambre, ¿no? La educación se vio afectada terriblemente, ¿no? De hecho, se dice que ha sido como catastrófico, ¿no? En el sector educativo los efectos fueron catastróficos, ¿no? Los gases de efecto invernadero continuaron aumentando. Entonces, digamos, la pandemia tuvo unos efectos no solamente en el Perú terribles, sino a nivel global, ¿no? Y bueno, y claro, en el Perú ahí podemos también señalar, ¿no? Un aumento en la pobreza, sobre todo en el ámbito urbano. La mortalidad materna creció tanto que hemos retrocedido 5 años de avances. En seguridad alimentaria, un estudio de FAO y el Programa Mundial de Alimentos nos dice que la mitad de las personas del país se encuentra hoy en día en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, ¿no? En vivienda tenemos el 45% de la población en viviendas inadecuadas. En educación también, ¿no? Tenemos serios retrocesos, ¿no? Entonces, han sido impactos muy graves, ¿no? Pero eso no debería, digamos, desanimarnos y no deberíamos pensar que los objetivos ahora están más lejos que nunca, todo lo contrario, deberíamos pensar, retomar la hoja de ruta que nos plantea la Agenda 2030 y los ODS, ¿no? Y seguir encaminados hacia ahí, porque justamente los ODS y la Agenda 2030 lo que nos plantean son inversiones en estos puntos críticos, ¿no? Que nos van a preparar mejor como sociedad para próximas crisis, porque definitivamente vamos a tener próximas crisis sanitarias, climáticas, ¿no? Para las cuales tenemos que estar mejor preparados. Y justamente la Agenda 2030 nos exhorta, ¿no? A invertir en estos bienes que son críticos, ¿no? Entonces ahora yo les quiero contar un poquito sobre este vínculo entre el Perú y la Agenda 2030, ¿no? Para que vean que no es algo que está muy lejano, que es algo que viene, ¿no? Que viene de Nueva York y ¿no? Que es una agenda hegemónica, como a veces puede pensarse, ¿no? Como ya les había contado, el Perú fue parte del diseño de la Agenda 2030, fue parte de estas consultas globales, ¿no? Donde se le preguntaba a los diferentes representantes de los sectores qué mundo queremos al año 2030, y todo eso se juntó con la información de otros países y se crea la visión, ¿no? De la Agenda 2030 y se crea toda la Agenda 2030, ¿no? Pero no solamente fue parte del diseño, ahora es parte de la implementación, y de hecho en el 2015 se firma, ¿no? El presidente de turno en ese momento va a la Asamblea General de Naciones Unidas y firma y se compromete a avanzar, ¿no? A implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se compromete a dar recursos, se compromete a darle una institucionalidad a la Agenda 2030 y se compromete a rendir cuentas, ¿no? Y el Perú ya ha presentado 3 informes nacionales voluntarios sobre la implementación de la Agenda 2030 en Naciones Unidas, ¿no? Entonces sí está cumpliendo con su compromiso de reportar, ¿no? Ahí todavía hay algunos desafíos en cuanto a el alineamiento de los ODS con las políticas públicas, por ejemplo, o incluso la asignación de recursos, ¿no? Para avanzar hacia esa ruta, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, todavía no es tarde.
También quería contarles, ¿no?, un poco sobre la institucionalidad, ¿no? El CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, es el encargado de la implementación de la Agenda 2030, o de ir monitoreando un poco la implementación, ¿no? Porque ya les he dicho que todos los actores estamos llamados a implementarla en nuestro rol, pero es el CEPLAN, el órgano rector que tiene la Agenda 2030 y los ODS, que tiene que reportar el avance, ¿no? Y se encarga de alinear, ¿no?, la Agenda 2030 y los ODS en todos los instrumentos de planeamiento nacional, ¿no? Todas las políticas públicas, todos los instrumentos de planeamiento deben estar alineados a los ODS, y ese es un poco el rol que tiene ese plan. Y por otro lado está el INEI, ¿no?, que es, bueno, el Instituto de Estadística, que tiene este liderazgo estadístico en el proceso de implementación de los ODS, hace el cálculo de indicadores, hace el monitoreo, ¿no? Entonces, hay incluso una plataforma ya del INEI donde podemos ver cómo están avanzando los ODS, cada una de las metas y los indicadores. Entonces, las instituciones en el país están involucradas, tienen un rol, tienen un compromiso y están haciendo su parte, ¿no? Tanto es así que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al año 2050, 2050, que ha desarrollado ese plan, ¿no?, tiene a la Agenda 2030 como parte de sus insumos, ¿no? Está la Constitución, están las 35 políticas del Acuerdo Nacional, está el Plan Estratégico al año 2021, y está la visión del Perú al 2050, y todo eso se ha utilizado para generar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, ¿no? Entonces quiero también acá demostrarles que los ODS, la Agenda 2030, es parte, ¿no?, de la política de desarrollo del país, ¿no? Tanto es así que los diferentes objetivos nacionales que se ha planteado dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional están alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? ¿Cómo estamos avanzando?, ¿no? Porque, claro, todo puede ser muy bonito, pero lo importante es ver cómo nos está yendo en la realidad, ¿no? Este es un gráfico que lo elabora en la Universidad de Cambridge, el investigador Jeffrey Sachs. Utiliza información no necesariamente oficial, datos oficiales, sino de diferentes fuentes, ¿no? Y probablemente también, esto salió en el 2022, probablemente utiliza cifras del 2021, 2020 tal vez, ¿no? Donde probablemente no se reflejen todavía los impactos de la pandemia, ¿no? Por eso de repente vemos al ODS 4, que es de educación de calidad, en verde, como si estuviéramos encaminados, ¿no? Pero sabemos que en el Perú la educación ahorita está en crisis, ¿no? Entonces hay que revisar un poquito más los indicadores, las metas que tomen en cuenta este gráfico, y sobre todo, algo muy importante, es que esto refleja una foto, ¿no?, general sobre promedios, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de la Agenda 2030 y los ODS, tenemos que hacer el doble clic, tenemos que entrar con esta mirada territorial de cómo estamos avanzando a nivel de territorios, ¿no? Porque puede ser que en Lima, ¿no?, se pueda tener el ODS esté avanzando muy bien, pero es importante ver cómo están las regiones donde justamente están las mayores brechas, ¿no? Entonces, este gráfico es solamente para un poco de referencia, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta que el enfoque territorial y ir a ver dónde están realmente las necesidades es muy importante. Solo lo que nos muestra este gráfico es que tenemos varios ODS en rojo, ¿no? El de salud y bienestar, el ODS 3, el ODS 8 sobre trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades, el ODS 14 sobre vida submarina, el ODS 15 sobre ecosistemas terrestres, y el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, muy importante para justamente el desarrollo, ¿no? De hecho, el ODS 16 es un ODS en sí mismo, pero también es un ODS que habilita a los demás ODS a avanzar, porque una sociedad que no tiene paz, que no tiene acceso a justicia y que no tiene instituciones sólidas, ¿no es cierto?, pues todas las demás piezas, digamos, no podrían avanzar, ¿no? Ok, el INEI, como les comentaba, es el ente rector para la medición de indicadores de la Agenda 2030, ¿no?
Y acá tenemos un serio desafío también, ¿no? En la medida que no tenemos datos, difícilmente podemos tomar decisiones acertadas. Entonces acá tenemos un desafío como país, que es justamente tener la información para poder tomar mejores decisiones. Y si ven, de los 169, de los 249 indicadores de la Agenda 2030, solo tenemos 124, ¿no? Que están todavía incluso en construcción, ¿no? Entonces, estamos todavía con ese problema de no saber exactamente cómo estamos avanzando, y eso no nos permite también tomar las mejores decisiones para acelerar justamente el progreso, ¿no? Y ahí, bueno, ahí desde Naciones Unidas se está tratando de apoyar al INEI justamente en mejorar el sistema de seguimiento de los ODS, ¿no? Pero también se requiere el apoyo de la academia, ¿no? Y de la sociedad civil, que también genera evidencia, genera conocimiento desde el territorio, ¿no? Acá también yo quería contarles un poquito que desde Naciones Unidas también se ha hecho un análisis, ¿no? A raíz digamos, de la elaboración del marco de cooperación, que es el instrumento digamos, de ejecución, de planeamiento y ejecución del todo el sistema de Naciones Unidas. Para poder hacer eso, tuvimos que hacer una especie de diagnóstico de país, ¿no? Donde ese cuadrito que ustedes vieron como semáforo, ¿no? Un poco que se va más en profundidad para ver cómo está el país, ¿no? En las diferentes dimensiones del desarrollo, ¿no? En las personas, en el planeta, en la prosperidad, en la paz. Y ahí se concluye que en las personas, en la dimensión de las personas, todavía hay desafíos en el acceso a protección social universal, en el acceso universal y equitativo a bienes y servicios básicos de calidad, ¿no? A que las políticas públicas requieren un mayor enfoque de género y derechos humanos, a la integración social de refugiados y migrantes. Ahorita tenemos ya más de 1.400.000 personas refugiadas y migrantes en el país que todavía no están siendo integradas a los procesos de desarrollo, ¿no? A los procesos culturales, a los procesos sociales, económicos del país, y ahí es también un desafío. En la dimensión de planeta, con medio ambiente, tenemos que la explotación de recursos naturales están poniendo en peligro a diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad, que todavía hay altos índices o niveles de contaminación del aire en zonas urbanas. Somos la ciudad más contaminada de la región, según la OMS, me parece. El 63% de la población en situación de vulnerabilidad está en una situación de vulnerabilidad ante desastres, ¿no? Y el cambio climático está generando eventos más intensos y más recurrentes. En el ámbito de la prosperidad, donde está todo el tema de energía, crecimiento económico, infraestructura, innovación, desigualdades y ciudades sostenibles, tenemos que, bueno, una baja productividad de la economía, ¿no? Tenemos un mercado laboral que se concentra en sectores justamente con menor productividad y en empleo informal, ¿no? Tenemos rezagos en competitividad y una matriz empresarial poblada por micro y pequeñas empresas de baja productividad, ¿no? Y tenemos una alta vulnerabilidad al cambio climático. Tenemos evidencia, ¿no? De que para el 2025 va a haber una pérdida del 4.4% del PBI solamente por el cambio climático, ¿no? Y en el ámbito de la paz, la dimensión de la paz, o la ODS 16 sobre acceso a justicia, paz y instituciones sólidas, ¿no? Bueno, estos son habilitadores o son factores que no posibilitan el logro de todos los ODS y digamos, revertir todas estas situaciones, estos problemas que les acabo de mencionar, ¿no? Y es la inestabilidad política en los niveles de toma de decisión, el debilitamiento en las instituciones democráticas, ¿no? Esta crisis de representatividad sistémica que vivimos, los altos niveles de corrupción, ¿no? Y las constantes amenazas a defensores de derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Todo eso afecta definitivamente los objetivos que están vinculados a todos estos temas, pero también afectan, ¿no? Que podamos, digamos, abordar las problemáticas de las otras dimensiones del desarrollo. Ahora entramos a ver qué papel juega el sector privado con todo esto que yo les he mencionado, ¿no? Y ahí hay dos frentes que el sector privado, el sector empresarial puede jugar, ¿no? Desde donde puede jugar. Por un lado, desde la estrategia empresarial, ¿no?
El sector privado es reconocido porque es motor de crecimiento y empleo, ¿no? Eso es reconocido, eso nadie lo puede negar. Sin embargo, lo que se necesita, ¿no? Es que podamos ir transitando hacia un capitalismo que sea más orientado hacia los grupos de interés y no solamente hacia los accionistas, ¿no? Sino que tenga en cuenta a todos sus stakeholders, ¿no? Un capitalismo que esté basado en la generación de valor, esta generación de valor que es un valor no solamente para la empresa misma, sino también para la sociedad, ¿no? Esto es lo que Michael Porter llama el valor compartido, ¿no? Un capitalismo regenerativo, ¿no? Que permita regenerar los sistemas y no agotarlos, ¿no? No degradarlos. Un capitalismo que rinda cuentas, ¿no? Que sea transparente y sobre todo que sea de largo plazo, ¿no? Poder salirnos de ese cortoplacismo, ¿no? Esa toma de decisiones para poder ganar en ese momento, ¿no? En lugar de tener una mirada más de largo plazo, ¿no? Pero además, las empresas, ¿no? Tienen la posibilidad de tener grandes inversiones de impacto, ¿no? Ya las empresas, el sector privado, invierte entre 1 y 2 billones al año en infraestructura, en energía, en agua, en agricultura y otra serie de sectores, ¿no? Y si incorporara los componentes de la sostenibilidad, ¿no? Si incorporara los ODS en sus decisiones de inversión, ¿no? Esa brecha de financiamiento que tenemos para lograr los ODS podría reducirse significativamente, ¿no? Hoy en día, la brecha de financiamiento para alcanzar los ODS al año 2030 es de 2.5 billones al año, ¿no? Y si esa inversión que ya está haciendo el sector privado estuviera alineada a los ODS, esa cifra probablemente sería bastante menor y podríamos avanzar un poquito más rápido hacia las metas del año 2030, ¿no? Entonces, existen oportunidades de mercado para las empresas. Nadie está hablando de filantropía, nadie está hablando de donaciones millonarias. Estamos hablando de oportunidades de mercado con enfoque de sostenibilidad que podrían generar también mucho valor para las mismas empresas, ¿no? Por otro lado, la innovación, ¿no? El sector empresarial es el espacio por excelencia para la innovación, ¿no? La creación de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, ¿no? Esta capacidad para generar procesos para abordar problemas complejos, ¿no? Todo eso podría compartirse, ¿no? Y podría contribuir justamente a resolver los problemas complejos de la sociedad, ¿no? A través de esa cultura de la innovación, a través de esos procesos innovadores, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender del sector privado y mucho que el sector privado puede aportar, ¿no? Y también a través de las buenas prácticas, ¿no? Sara me contaba de que ella, desde el lado de los recursos humanos, por ejemplo, trabajan muchos temas de diversidad, de inclusión, ¿no? Todo eso también contribuye a los diferentes objetivos y las metas de los ODS, ¿no? Las buenas prácticas empresariales, ¿no? Los códigos de ética, de conducta, estándares de calidad, estándares laborales, los compromisos ambientales, temas de igualdad de género, ¿no? Temas de inclusión y diversidad, el respeto a los derechos humanos en toda la cadena de valor, ¿no? Y así podemos seguir hablando de estas cosas que también contribuyen de manera significativa a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Cómo una empresa grande puede no solamente cumplir con estándares altos de estas temáticas, sino también compartirlas con su cadena de valor. Ese es un efecto multiplicador que puede generar un impacto muy, muy positivo, muy importante, ¿no? Y está el otro frente, ¿no? Por un lado está la estrategia empresarial, pero el otro frente es desde su rol como actor en la sociedad, y ahí tiene que ver el ODS 16, ¿no? Y ahí, ¿qué rol puede jugar el sector privado? Ahí las empresas pueden contribuir con el fortalecimiento y la credibilidad de las instituciones, ¿no? Es decir, respetar las instancias gubernamentales, ¿no? No promover una cultura de privilegios, ¿no? Ni impulsar políticas o leyes que busquen mantener estas posiciones de privilegio y que vayan en contra o que vayan en detrimento de la población, de las personas, ¿no? Sino que estén las personas en el centro justamente de lo que persiguen, ¿no? Asegurar, y esto es lo que les decía, asegurar que el bien común esté en el centro, ¿no? Más allá del bien particular, el bien común, ¿no? Entonces, replantearse el concepto de interés particular, ¿no? Enfatizar la importancia del largo plazo sobre el corto plazo,
¿no? Por encima esté lo institucional sobre lo particular, lo sostenible sobre lo rentable transitoriamente, ¿no? Y también importantísimo actuar con transparencia, ¿no? Ser transparente sobre lo que se defiende. Acá en el Perú el lobby no está prohibido, no es ilegal, es completamente válido, pero ser transparente, ¿no? Y ser claro con las cosas que uno está defendiendo, ¿no? Muchas veces los tratos bajo la mesa, ¿no? Eso afecta a la institucionalidad, se corrompen los funcionarios, se afecta el Estado de Derecho, la democracia, todo eso contribuye a, digamos, a debilitar, ¿no? Estas condiciones que necesitamos para que los ODS puedan avanzar, ¿no? Ahora entramos a ver con mayor profundidad los ODS que son relevantes para el sector energético, ¿ya? Por supuesto está el ODS 7, que es de energía asequible y no contaminante, ¿no? Ahí tienen 5 metas, ¿no? Ya les había contado que cada ODS un poco que se desagrega en metas, ¿no? Y esas metas en indicadores para poder medirlas, ¿no? Y ahí en el ODS 7 tenemos las metas más relevantes, digamos, es garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, confiables y modernos, ¿no? Aumentar sustancialmente el uso de energías renovables y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética, ¿no? Ahí, según Ocinermin, el Perú tiene el compromiso de lograr que el 20% de su matriz energética se obtenga de energías renovables no convencionales al 2040, y actualmente creo que estamos en el 5%, entonces tenemos ahí un camino que recorrer, ¿no? No nos queda tanto tiempo, entonces ahí hay trabajo que hacer. Pero hay otros ODS que también son muy relevantes para el sector energético, no solamente el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante, también está el ODS 9 de industria, innovación e infraestructura, y ahí tenemos algunas metas relevantes, digamos, como por ejemplo, desarrollar infraestructura sostenible y resiliente, fomentar la innovación en tecnologías limpias y soluciones energéticas, ¿no? Y ahí yo les he puesto algunas digamos, de las metas para ver cómo estamos avanzando en el país, ¿no? Voy a retroceder una porque no les comenté sobre eso, pero en acceso a energía eléctrica estamos avanzando bastante bien, ¿no? Digamos, tenemos en zonas urbanas 99.3% con acceso a energía eléctrica, ¿no? Pero en zonas rurales todavía tenemos ahí un desafío, ¿no? Y cuando vayamos viendo un poco esta información por cada ODS, vamos a ver que las brechas entre lo urbano y lo rural siguen muy evidentes, ¿no? Entonces hay que trabajar bastante más en justamente cerrar esas brechas, ¿no? En esta meta de acceso a energía eléctrica estamos bastante bien, hemos avanzado bastante, ¿no? En combustible y tecnología limpia también estamos avanzando, ¿no? Del 2008 al 2019 ha habido un incremento importante, ¿no? Pero aún entre lo urbano y lo rural todavía hay una brecha importante, ¿no? Y como les digo, tenemos todavía un largo camino por recorrer, según la meta de los CNRMI, ¿no? De tener al 2040 el 20% de la matriz energética de energías renovables, teniendo hasta el momento 5%. En cuanto al ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura, tenemos ahí unos datos interesantes también sobre la brecha de infraestructura, ¿no? O el índice de desempeño logístico, la capacidad para la innovación, el índice industrial. Ahí vemos que todavía estamos rezagados respecto a la región, ¿no? Comparando con países de la región, estamos bastante rezagados. Y la brecha de infraestructura, por ejemplo, que tiene que ver mucho también con el sector, para poder cerrar la brecha se ha hecho un cálculo, ¿no? Y que se necesita que el 2% del PBI se invierta durante 20 años, ¿no? Para poder alcanzar, ¿no? Entonces todavía también hay bastantes desafíos. El ODS 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles también es relevante para el sector, bastante relevante para el sector, ¿no? Y ahí tenemos una serie también de metas importantes y tenemos, digamos, alguna información que nos puede ayudar también a ver cómo estamos avanzando, ¿no? Yo les decía que
casi el 45% de la población vive en zonas, en viviendas con condiciones inadecuadas, ¿no? Y la calidad del aire, ¿no? Somos probablemente la ciudad con, sí, según la OMS, somos la ciudad más contaminada de la región, ¿no? El ODS 12 sobre producción y consumo responsable también es un ODS importante para el sector, y ahí tenemos la huella material del país, como una de las metas que tiene indicadores, o el consumo de material doméstico, ¿no? El desperdicio de alimentos, y bueno, los reportes de sostenibilidad, que es un indicador importante para evaluar un poco cómo está el sector empresarial reportando justamente sus avances en sostenibilidad, ¿no? Y el ODS 13, que es el de acción por el clima, ¿no? Ahí también está muy vinculado al sector energético, y ahí tenemos algunos indicadores, algunas metas, como por ejemplo el desarrollo bajo en carbono, ¿no? Todavía tenemos ahí algunos desafíos. Ahora, yo les quería, no voy a entrar en detalle, obviamente, en cada uno de estos ODS, pero sí quería comentarles que estos son como los más relevantes para el sector, ¿no? Ahora, yo les había mostrado esta figura al inicio de la presentación, y se ve como unas cajitas de colores, ¿no? Bien ordenadas, pero lo real es que los ODS son algo así, ¿no? Y es como una red de interacciones entre todas, porque todas, digamos, uno no puede avanzar en uno de esos sin que impacte en otro, y si tenemos retrocesos en uno, vamos a tener retrocesos en otro también, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un dato que la proporción de escuelas con acceso a electricidad en el Perú, en Loreto es de 27.5%, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí tenemos el ODS 7 sobre energía, y tenemos el ODS 4 que están interactuando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en el ODS 4 sobre educación si no estamos avanzando en el ODS 7 sobre acceso a electricidad, ¿no? Entonces, para que vean que realmente no funciona así, no son compartimentos estancos, son más bien redes que se entrecruzan, metas que se entrecruzan, los objetivos se entrecruzan, y todos avanzan, ¿no? Todos tienen que avanzar en la misma dirección, ¿no? Para poder garantizar una mejor calidad de vida de las personas, el bienestar de las personas, ¿no? Porque las personas somos complejas, ¿no? Tenemos diferentes dimensiones, y todas las dimensiones tienen que ser trabajadas, ¿no? ¿Cómo contribuye el sector energético al logro de los ODS? Ahí el World Business Council for Sustainable Development nos dice que si queremos construir un futuro sostenible para todas las personas, necesitamos hacer 3 cosas. Por un lado, controlar la emergencia climática, restringir la pérdida de la biodiversidad y reducir las desigualdades, ¿no? Es todo esto, todas estas tres dimensiones abordan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Pero para poder avanzar, para poder garantizar un futuro sostenible para las siguientes generaciones, necesitamos inmediatamente parar la emergencia climática, ¿no? Porque ya no estamos en una situación en la que digamos, no podemos no hacer nada, tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que restringir la pérdida de la diversidad, porque si no también el planeta, los ecosistemas no van a poder regenerarse, ¿no? Y la reducción de las desigualdades nos va a permitir, ¿no? Digamos, que las personas puedan también tener diferentes medios de vida para poder salir adelante, ¿no? Y lo que nos dice el Departamento de Energía del World Business Council es que la electrificación basada en energías renovables es una solución eficiente y rentable, siendo a la vez limpia, asequible y de alto rendimiento para lograr estas tres dimensiones, ¿no? ¿Cuáles son esos habilitadores clave para lograr eso? Por un lado, la tecnología, tener una tecnología competitiva y costo efectiva, ¿no? Lo que nos dicen es, tenemos la tecnología, la tenemos, pero ahorita no es ni competitiva ni costo efectiva, ¿no? Entonces tenemos que lograr avanzar hacia eso, ¿no? Por otro lado, necesitamos que haya demanda por energía limpia. Si no existe una demanda, ¿no? El cambio de todo el sistema no se va a dar, ¿no? Necesitamos que
se genere, que se implemente esa demanda. Si no, nada va a cambiar, ¿no? Por otro lado, las políticas públicas y la regulación, ¿no? Tenemos un marco regulatorio, ¿no? que nos dice qué cosa tenemos que hacer, hasta dónde podemos llegar. Sin embargo, eso no debería limitarnos para poder hacer más, ¿no? Hay un espacio para poder actuar más allá de la política, más allá de la regulación. Podemos ir, con nuestras acciones, podemos ir empujando, ¿no? Que esa política pública, esa regulación vaya cambiando, ¿no? Y por otro lado, las inversiones y el financiamiento, ¿no? O sea, todas las inversiones que incorporen estos componentes van a también a contribuir con la transición energética que necesitamos, ¿no? Entonces, lo que también nos dice es que las empresas no pueden lograr la transformación por sí solas, ¿no? Deben apoyar, dirigir y contribuir al cambio a través de su influencia en los facilitadores de la transformación y sus interacciones con ellos. Entonces, ahí hay un rol de las empresas también de empujar que la regulación cambie para bien, ¿no? En favor de la transición, ¿no? En favor de la energía limpia, en favor de las tecnologías más competitivas, ¿no? Pero eso también, digamos, parte de ese rol de incidencia que pueden tener las empresas, lo que les decía hace un ratito, ¿no? La incidencia para generar mejores procesos, ¿no? La incidencia para generar políticas que beneficien al ambiente, que beneficien a las personas, ¿no? Entonces, ahí hay también un rol importantísimo que cumplir. ¿Qué se pueden realizar, ¿no? Y acciones para lograr los ODS en el sector energético peruano? Y les traigo de nuevo esta figura que vimos hace un rato sobre los roles que tienen los diferentes sectores, ¿no? Y ahí un poco una lluvia de ideas, ¿no? Seguramente hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero son cosas estas muy generales, ¿no? Desde el Estado, políticas y regulaciones, ¿no? que establezcan marcos regulatorios favorables y que permitan avanzar hacia los compromisos nacionales e internacionales, ¿no? del Perú. Promover una eficiencia energética, optimizando el consumo de energía en las industrias, en los edificios, en los hogares, ¿no? Promover inversiones en energías renovables, ¿no? La solar, la eólica, la hidroeléctrica, geotérmica, etcétera. Desde la academia, las empresas, también desarrollo e implementación de tecnologías limpias, almacenamiento de energías, redes inteligentes, los vehículos eléctricos, los medios de comunicación y la sociedad civil, lo que pueden también es hacer mucha labor pedagógica de concientización pública, ¿no? Promoviendo el uso responsable de la energía, fomentando la adopción de tecnologías sostenibles, ¿no? Y también derribando barreras de desinformación sobre las energías renovables, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y todas deberían apuntar a lo mismo, todas deberían apuntar digamos, a avanzar hacia esta transición, hacia este mundo más sostenible, ¿no? Y ahí debería haber como una colaboración entre gobiernos, empresas, instituciones, sociedad civil, ¿no? Bajo un enfoque integrado y cooperativo. Algunas recomendaciones para las empresas, ¿no? Esto sale luego de un estudio que nosotros hicimos Naciones Unidas hizo sobre digamos, el vínculo, la vinculación que están actual del sector privado con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y algunas de las cosas que salieron eran que, por ejemplo, no se medía muy bien el impacto o la contribución que estaban teniendo las empresas a los objetivos de desarrollo sostenible. Es importantísima la medición para poder gestionar, porque si no se mide, difícilmente podemos saber dónde tenemos que mejorar, ¿no? Y dónde estamos contribuyendo también, ¿no? Por otro lado, conocer su inversión de impacto, dónde está puesto su presupuesto, ¿no? Dónde las empresas están invirtiendo más y si estas inversiones están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Articular más y mejor, ¿no? ¿Cómo estamos trabajando en alianzas? ¿Estamos trabajando en alianzas? ¿Qué tipo de alianzas estamos estableciendo? ¿Cómo podemos mejorar, ¿no? O escalar impacto, escalar los resultados a través de una mejor articulación con otras empresas, con el sector público, con la sociedad civil, ¿no? Y finalmente, contribuir al fortalecimiento del entorno para avanzar en ODS, ¿no? Este rol que les hablaba de como actor, ¿no? Esta ciudadanía corporativa que tiene que cumplir las empresas de manera transparente, ética, ¿no? Defendiendo digamos, causas comunes, ¿no? Y más que las causas particulares,
¿no? Empujando políticas, en este caso, por ejemplo, que nos lleven a una transición energética, que nos lleven a un entorno más limpio, más sostenible, ¿no? Pero también respetando las reglas de juego, ¿no? Fortaleciendo el Estado de Derecho, ¿no? Algunas ideas clave para cerrar, me parece que ya me pasé del tiempo. Los ODS son parte de un compromiso del país, ¿no? No solamente son estas cajitas de colores que vienen de otro lado, ¿no? No, son un compromiso del país, los objetivos de desarrollo sostenible son los dolores de nuestro país, son los dolores que tiene el Perú hoy en día, ¿no? Y es responsabilidad de todos los actores de la sociedad a contribuir con su consecución, ¿no? También importante recordar que las empresas no podrán lograr la transformación solas, sino que tienen que apoyar el cambio, ¿no? A través de la influencia que tienen, ¿no? Contribuir, hace un rato lo decía, contribuir al entorno habilitante para el logro de los ODS. El sector privado puede contribuir desde dos frentes, desde su estrategia empresarial, ¿no? Desde su estrategia de negocio, haciendo las cosas bien, generando negocios con valor para la sociedad, modelos de negocio, nuevas tecnologías, buenas prácticas empresariales, ¿no? Pero también desde su rol como actor en la sociedad, ¿no? Siendo un ciudadano corporativo, ético y transparente, y empujando políticas que vayan en beneficio de toda la población. Y por último, el sector energético es fundamental para el desarrollo sostenible, ¿no? En su capacidad para mitigar el cambio climático, para reducir la pérdida de la biodiversidad y para combatir las desigualdades. Y con eso me parece que termino. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muy interesante el tema y muy interesante esta aproximación a las aplicaciones en el sector de energía. O digamos más que aplicaciones, es como el marco para poder tener estas aplicaciones y cuánto avance hay, ¿no? Muchas gracias, porque a veces en los sectores en los que estamos un poco más duros, digamos, suelen estar constituidos en áreas complementarias que tienen por ahí un presupuesto que de repente está más ligado a resolver un tema puntual muy conveniente al negocio en ese momento, pero quizás las miradas todavía no están tan transversales sobre realmente el rol y la influencia que podemos generar en esta transformación. Hay varias preguntas y hay varios comentarios también. Vamos a tratar de transformar los comentarios en preguntas, porque finalmente también es un buen aporte. Unas primeras preguntas están relacionadas como al año, ¿no? Ahí llama un poco la atención, aunque sabemos que los ODS son al 2030, pero nos preguntan por qué 2030, y de hecho en algunas otras láminas ya se hablaban de la traducción al 2050. Entonces, ¿qué horizontes se manejan para estas metas? Sí, bueno, como les comentaba al inicio, ¿no? La primera agenda de desarrollo que se plantea a 15 años, ¿no? Pensando que en 15 años, en un horizonte de 15 años se puede avanzar en temas críticos, que fue la Declaración del Milenio y los ODM, fue del 2000 al 2015, y luego, cuando llegamos al 2015, se vio la necesidad de tener un nuevo pacto, digamos, ¿no? Global, un nuevo compromiso de la comunidad internacional para poder seguir avanzando hacia el desarrollo sostenible, y es que se crea esta nueva agenda, que es la Agenda 2030, que va del 2015 al 2030, ¿no? Con esta misma mirada de este horizonte de tiempo de 15 años, ¿no? Claramente no son suficientes 15 años para lograr esos cambios transformadores, o no se están haciendo los esfuerzos suficientes para lograr en 15 años esos cambios que se necesitan, ¿no? El 2050 es la mirada que tiene el Estado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ¿no? Que es al 2050, un poco guiándose de la visión al 2050 que ha hecho el Perú, ¿no? Pero que contiene la Agenda 2030 y contiene los objetivos al 2030. Entonces, son dos miradas, una mirada más de mediano plazo y una mirada más de largo plazo, pero evidentemente cuando lleguemos al 2030, que es ahorita, ¿no? Lo más probable es que ya en Naciones Unidas, digamos, se está empezando a generar, a conceptualizar un plan tal vez más agresivo, ¿no? Que irá del 2030 al 2050 probablemente,
¿no? Para poder justamente abordar las temáticas más complejas que están en los ODS, planteadas en los ODS, ¿no? Porque finalmente los 17 ODS abarcan todas las dimensiones del desarrollo, ¿no? Y todo lo que necesita una persona para vivir, digamos, de manera digna, ¿no? Entonces, lo más probable es que surja un nuevo pacto, ¿no? Con una mayor urgencia sobre temas que no se están abordando de una manera tan tajante, ¿no? Pero estos son, digamos, los plazos que se manejan, ¿no? Ok, gracias. María Fernanda, nos preguntan, ya en el caso del Perú, bueno, ya se ha comentado, digamos, sobre esta mira, los avances que hay en el Perú, y un poco la pregunta es, ¿quién se encarga de velar por el cumplimiento de los objetivos de aquí al 2030? ¿Y cómo se hace este seguimiento? ¿Es anual, cada cuánto? ¿Qué criterios se utiliza para ver efectivamente este seguimiento? El ente rector de hacer este seguimiento es el CEPLAN, ¿no? Que se encarga de articular y se encarga de hacer seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. Se encarga también de rendir cuentas, ¿no? El país este año iba a presentar su cuarto informe nacional sobre el avance de los ODS, pero se ha pospuesto para el año 2024, ¿no? Entonces ya desde el año 2015 al año 2024 el Perú va a tener 4 informes sobre su avance. El nombre del informe es Informe Nacional Voluntario, ¿no? Entonces quiere decir que es como voluntario, pero sin embargo sí hay como una presión de la comunidad internacional para que los países rindan cuentas de sus avances, ¿no? Y por eso es que el Perú siempre ha estado muy atento a eso, a esos llamados, y ha participado en estas reuniones de alto nivel donde se presentan. Y por otro lado está el INEI, ¿no? Lo que les comentaba también, el INEI tiene una plataforma, debió poner el link ahí, pero ahora se los paso. El INEI tiene una plataforma de seguimiento de los indicadores, ¿no? Y se encarga de hacer el monitoreo de los indicadores de avance de los ODS. Entonces tenemos estos dos órganos, ¿no? El CEPLAN y el INEI, que desde el Estado tienen esta responsabilidad. Ok. Hay una serie también de comentarios un poco ya en la situación Perú, y acá voy a tomar de representante una pregunta, comentario, en realidad alrededor de las dificultades de nuestros países, ¿no? Y en el caso del Perú, esa es una pregunta profunda, quizás no tengamos como la receta y la solución, pero es muy saludable estos debates. Sí nos preguntan, ¿no? Si hay hambre, miseria, pobreza, deficiente atención de salud, corrupción, delincuencia, etcétera, en estos gaps. Vemos muy complejo ir hacia estos ODS en una Agenda 2030. En líneas generales, ¿cómo empezar a abordarlo? ¿Cómo tener esta estrategia de qué hacer? Sí, esa es una pregunta, digamos, muy frecuente, ¿no? Oye, estamos tan mal, ¿no? Los desafíos son tan complejos y también los obstáculos, ¿no? Son, digamos, los factores que impiden el avance también están tan presentes, ¿no? Como la inestabilidad política o, digamos, los diferentes emergencias climáticas que tenemos, ¿no? Todo eso impide evidentemente que podamos salir de una crisis, porque salimos de una y entramos a otra, y salimos, ¿no? Y entramos a otra, entonces ahí es como que no tiene cuándo acabar, ¿no? Pero lo que yo les decía hace un rato también, ¿no? Es que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible justamente nos marcan esa hoja de ruta para poder hacer esos cambios transformadores que necesitamos para realmente avanzar, ¿no? Los cambios estructurales, ¿no? Cambios desde el sistema de salud, cambios en los sistemas de protección social, ¿no? Cambios en los sistemas garantizar la provisión de servicios básicos para la población. Eso es algo tan elemental y tan necesario para que la gente pueda tener, digamos, acceso mínimo básico, ¿no? A cosas tan elementales, ¿no? Para poder avanzar hacia los ODS. Eso es, estamos hablando de educación de calidad, estamos hablando de acceso a salud, no estamos hablando de temas muy elementales, muy básicos, que son además derechos, ¿no? Que son derechos de las personas, y que el Estado no está siendo capaz de responder a ello, ¿no?
Pero los ODS, la Agenda 2030 nos dice que hay que atender eso, ¿no? Entonces, ya es un tema de responsabilidad y de ejecución, de gestión, ¿no? De cómo abordamos eso que nos está diciendo la Agenda 2030 y los ODS que tenemos que hacer para alcanzar el desarrollo sostenible, ¿no? Porque las formas están ahí, el camino está ahí, está dado, ¿no? Hay que invertir en estos temas críticos, en estos temas clave para poder avanzar. Si no lo hacemos, nos va a caer otra crisis, nos va a caer otra pandemia, nos va a caer algún terremoto, ¿no? Y los efectos van a ser dramáticos, ¿no? Entonces, ahí está, la hoja de ruta es la Agenda 2030 y los ODS. Ok, entendido. En sí mismo es la respuesta. Y entonces nos preguntan en esa línea, cuando se evalúa y califica estos avances, ¿cómo hacer para que se evite el sesgo? De hecho, la pregunta es así. Mucho tiene que ver el punto de vista y la intención o visión que puede tener tendencia política, social, de las personas que desarrollan esos indicadores y los objetivos. Entonces, ¿cómo y con qué metodología o criterios se evita este sesgo en evaluar o calificar los avances de los ODS? A ver, o sea, son cosas muy concretas, ¿no? Si entramos a ver cada una de las metas, o sea, no hay como lugar a subjetividades, ¿no? Hay metas muy concretas. Tenemos metas, como les hablaba hace ratito, ¿no? Cómo estamos avanzando en la pobreza monetaria, y eso se calcula muy concretamente. Cómo estamos avanzando en la reducción de la mortalidad materna, y eso se calcula fácilmente. Cómo estamos avanzando en educación, ¿no? En las tasas de deserción escolar, en las tasas de matrícula, en los niveles de aprendizaje. Hay metodologías que miden justamente todos estos temas. O sea, no hay ahí mucha subjetividad para sesgos, ¿no? Ideológicos, sino que son cosas que tenemos que medir de manera muy científicamente, ¿no? Entonces, para eso están los indicadores y las metas, justamente para que no haya esa distorsión, ¿no? Sino para que todo sea como muy objetivo y muy concreto, ¿no? ¿Estás avanzando o no estás avanzando? Eso es un poco, no hay medias tintas ahí, ¿no? Ok. Teniendo estos indicadores o vistas como que con evidencias, ¿no? Correcto. Nos comentan estos cumplimientos se dan y los avances con políticas de Estado. Y entonces nos preguntan si estas metas de los objetivos están construidos en base a sociedades o a países modelo. ¿Cómo se fijan estas metas? Son acuerdos, digamos, cuando se construyó la Agenda 2030, ¿no? Y se construyeron los ODS, y se vieron dónde están los desafíos en todos los países, ¿no? Entonces, efectivamente van a haber algunas metas que, por ejemplo, en el Perú no son tan relevantes, ¿no? Pero la gran mayoría sí, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, no sé, por ahí, no recuerdo si es el ODS 3 o el ODS 5, que habla de la mutilación genital femenina, por ejemplo. Esa es una práctica que en el Perú ya no se practica, ¿no? Pero que en algunos lugares de África todavía es una práctica cultural, ¿no? Y eso atenta contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces, hay metas que no se ajustan a la realidad del país, pero la gran mayoría sí, ¿no? Y por eso es tan grande, digamos, la muestra de las metas es tan grande que busca que sea, digamos, abarcativa, ¿no? Para que los países puedan elegir y decir, ok, esta es una problemática de mi país, esta es una problemática de mi país, y así, y vamos midiendo sobre la base de la realidad de cada contexto, ¿no? Ok, muy bien. Aquí tenemos un aporte interesante y de repente ahí nos puedes alcanzar tus comentarios. Al final leeré, hay varios comentarios que hablan pues de la felicitación sobre la información presentada y la pertinencia además del tema y la propuesta de ideas que nos alcanzas. Lo leo con nombre porque Juan Saavedra nos dice, soy Juan Saavedra, secretario de la Asociación Peruana de Profesionales en Alta Tensión. Y entonces él propone crear una red de organizaciones civiles
para juntarnos y colaborar con la educación ciudadana y apoyar la transición necesaria hacia hacia esta transformación, ¿no? Hablando de responsabilidad social y, bueno, de la parte formativa. Entonces, este comentario, de repente, María Fernanda, ¿cómo crees que pudiera hacerse realidad en un sector de energía que tiene en común varios intereses y seguramente pudiera también en diversos formas, medios, encontrar algunas alianzas? ¿Cómo sugerirías entrar con estas alianzas? Y también aprovecho y pregunto, y quizás acceder a algunos financiamientos, no sé, ¿cómo funcionaría el juntarnos? A mí me parece espectacular la idea, me parece, me encanta que hayan estas iniciativas. Creo que justamente organizaciones que salen desde la sociedad civil tienen mucho potencial, mucho poder, ¿no? Para exigir, para generar presión, ¿no? Para poner los temas en agenda. Entonces, ahí yo aliento la creación de estos de grupos de la sociedad civil que quieran empujar alguna temática. Y desde Naciones Unidas, si la pregunta va por ahí, desde Naciones Unidas, si nosotros podemos apoyar, digamos, a empujar, por supuesto, nosotros tenemos muchos espacios con sociedad civil donde tratamos diferentes temas, donde hacemos alianzas, donde contribuimos de diferentes maneras, ¿no? Con información, con talleres de capacitación, digamos, en algunos casos, cuando la situación lo permite, incluso con recursos, ¿no? También con la vinculación y la articulación con las agencias mismas del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Tenemos el PNUMA, es la agencia de Naciones Unidas especialista en temas ambientales, ¿no? Que si bien no está en el Perú, tenemos un punto focal que tenemos la posibilidad de acceder a la oficina regional para especialistas, para proyectos, para acceder a fondos, ¿no? Y así como el PNUMA, que es la agencia ambiental, también están todas las otras agencias que pueden prestar eso mismo, ¿no? Pero en diferentes temáticas, ¿no? Entonces, yo encantada de ser ahí la persona que pueda articular y de participar y de ayudar en todo lo que se pueda, ¿no? Muchas gracias, María Fernanda. Hay, como decía, bastantes felicitaciones, de repente solicitud a poder acceder a parte de la información que has presentado. Me imagino que mucha esta información estadística, numérica, la verdad es que nos llamó mucho la atención y nos parece muy valioso para también potenciar en nuestras organizaciones este interés y, como decía, dar prioridad a esta responsabilidad, ¿no? Que no solo sea algo reactivo, porque algo de nuestra gestión energética nos lleva, sino realmente a poder tener un aporte de transformación en nuestra sociedad inmediata, al menos, ¿no? La que tenemos cercana. También preguntan, bueno, como decía, por esta información en general, ¿cuánto consideran que se está invirtiendo del PBI? O sea, temas de financiamientos o temas de inversiones, de costos o de destinos, creo que ha sido parte de lo que se ha expuesto también. Vamos a ver si hay más comentarios. Pregunta, y es un desafío que tenemos como país, es saber cuánto del PBI está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, cuánto se está destinando a los ODS, ¿no? Es un ejercicio que estamos nosotros desde la oficina tratando de empujar, se está haciendo una especie de costeo o etiquetado del presupuesto público, ¿no? Para ver cuáles son las partidas que están vinculadas a los ODS para saber cuál justamente es la brecha de financiamiento que tenemos en el país, ¿no? Porque eso es información que no tenemos. Entonces, si no tenemos esa información, es difícil también movilizar los recursos que faltan, ¿no? Entonces sí, es un desafío y es algo que tenemos pendiente, un dato que tenemos pendiente de saber, ¿no? ¿Cuál es esa brecha de financiamiento y cómo está invirtiendo el Estado para alcanzar los ODS, ¿no? Pero sí es una muy buena pregunta. Ok. Nos preguntan también si hay otras instituciones involucradas en esta misión. Nos preguntan por Perú Responsable, que es de iniciativas del Ministerio de Trabajo, o alguna otra iniciativa a resaltar en general para poder también de repente buscar convocarlo o referirnos. En el sector privado está la plataforma Perú Sostenible,
no sé si la ubican. Perú Sostenible es una plataforma que tiene más de 80 empresas ya como asociados, como miembros, y Perú Sostenible es una de las pocas plataformas del sector privado que tiene a la Agenda 2030 de las ODS como su marco de referencia, ¿no? Ellos lo que hacen es buscan que las empresas incorporen los ODS como parte de sus estrategias de negocio, hacen muchas capacitaciones, hacen muchos eventos, tienen unas mesas de acción por ODS, ¿no? que busca convocar a las empresas interesadas en justamente en contribuir a cada uno de estos ODS, ¿no? Entonces yo los aliento a que busquen a Perú Sostenible las diferentes empresas y que integren, ¿no? la plataforma, porque creo que es una buena forma de canalizar los esfuerzos de las empresas. Como yo decía hace un ratito, ¿no? Necesitamos trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, si tenemos 7 empresas, 8 empresas que van a trabajar conjuntamente para avanzar hacia el logro del ODS 4, educación de calidad, va a ser mucho mejor que solamente una, ¿no? Entonces, la idea es articular, sumar esfuerzos y ser mucho más efectivos con nuestros impactos, con nuestros proyectos, ¿no? Entonces, Perú Sostenible es una muy buena plataforma que de verdad que está haciendo las cosas bastante bien. De ahí está, está también el Pacto Global, que es una iniciativa de Naciones Unidas del sector privado, ¿no? Que es la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo, de hecho está en todos los países, y en el Perú se ha relanzado recientemente, y también hay muy buenas oportunidades en el Pacto Global para acceder digamos, a aceleradores en temas de derechos humanos, en temas de cambio climático, ¿no? Que pueden ayudar a las empresas a avanzar en este camino. Luego, en el sector público, digamos, hay unas que otras experiencias, digamos, positivas, ¿no? Digamos, de alineamiento con los ODS, pero no es algo, digamos, no es algo que está presente, ¿no? Que sea transversal, que es lo que debería suceder, ¿no? Y bueno, la sociedad civil también está muy involucrada, está en la plataforma que es la ANC, la Asociación Nacional de Centros, que es la encargada de llevar la voz de la sociedad civil a Naciones Unidas, ¿no? Para digamos, que se vea esa versión de cómo estamos avanzando, y no solamente la versión del gobierno, ¿no? Sino la versión también de la sociedad civil. Y la academia, hay universidades que están cada vez más interesadas en incorporar el tema de los ODS a sus propias estrategias, ¿no? Desde los temas formativos, pero también la investigación y también desde sus operaciones, ¿no? Entonces, se está avanzando bastante, pero necesitamos avanzar más rápido, ¿no? Y necesitamos que más actores se involucren. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, María Fernanda. Creo que vamos llegando al final. De verdad, tú podrás también tener acá acceso acá al chat. Hay muchos saludos, excelente presentación, gracias, felicitaciones, muy buena presentación. La verdad que estamos muy interesados y conmovidos porque este tema de sostenibilidad es muy compatible con un sector de tanta demanda, tan protagónico además en la transición energética, donde realmente la sostenibilidad juega un papel importante. Nos piden tu contacto por email o de alguna manera mantener contacto contigo. No sé si de repente lo puedes proyectar o dejar aquí en el chat para que puedan posteriormente seguramente ampliar algunas consultas o contactos. Sí, lo dejo en el chat en este momento. Nos saludan desde Argentina. Realmente también la virtualidad nos permite traspasar fronteras y el PECIER tiene justamente esa capacidad de convocatoria con nuestros, no solo afiliados, sino todo el sector y más allá. Buenísimo. Entonces, aquí María Fernanda nos deja su contacto, mariafernanda.guapara@un.org. Y bueno, muy bien, excelente la exposición, María Fernanda. Esperamos seguramente volvernos a encontrar y tener contacto por este tema y por supuesto aquí en el sector energía y más, poder seguir construyendo esta transición energética, nuestros compromisos con la comunidad en general y mantener la sostenibilidad como un eje de desarrollo y por supuesto a través de las 17 ODS poder desarrollar muy bien en las que has resaltado y seguramente otras también. Muchísimas gracias, María Fernanda, a nombre del PECIER, y nos estaremos viendo prontamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada, y de seguir contribuyendo.
Esta es una primera sesión introductoria, pero si hay necesidad o ganas de seguir ahondando en esto, podemos traer a los expertos en temas de energía del sistema para que puedan también compartir cosas más, más técnicas, así que ahí a disposición, encantados de seguir contribuyendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes y recordar también que en PECIER tenemos siguientes actividades como el curso virtual Aspectos Constructivos en Transformadores para el 26 de abril, que están abiertas las inscripciones, y el siguiente PECIER Live, que es Hidrógeno Verde, retos, perspectivas y pasos a seguir, que se realizará el martes 25 de abril. Quedamos en contacto y entonces saludos, bienvenidos a los siguientes eventos. Buenas tardes, buenas noches. Chao. Saludos de Ecuador, de Argentina, gracias de El Salvador. Muchísimas gracias por este contacto y esta red. Chao, chao, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.